Una, dos, tres. Muy buenas noches. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que gentilmente han dispuesto sus corazones para estudiar la palabra. Y estamos en un panorama general. Hoy nos toca ver el capítulo 19 de Apocalipsis, lo cual estamos a nada de terminar y de tener un panorama general de todo Apocalipsis. Sin duda, ha sido algo muy rico el que tú y yo hayamos podido o estemos pudiendo entender ahora a través de una cosmovisión el Apocalipsis, entendiendo el Apocalipsis como, como un, eh, como un mensaje. Déjame leerles un texto que tengo que me parece muy adecuado. Y Juan escribe a las iglesias de Asia Menor presionadas por dos frentes. Hay dos frentes que están atacando al cristianismo del primer siglo. El primero de ellos es esa persecución a través de Roma, esa persecución imperial romana que los está atacando fuertemente por un lado. Y por otro lado, los está atacando, tiene esa hostilidad de parte del pueblo judío hacia aquellos que han dejado las filas del judaísmo y se convirtieron en esos cristos, en esos del camino, como les llamaban a los cristianos, como en Hechos 11:26, aquellos que habían desertado de las filas del judaísmo y que ahora incluso estaban mezclados con personas no judías convertidas al cristianismo, medos, persas, etcétera, etcétera, y lo cual nos indica, ¿verdad?, cómo está el medio ambiente en las iglesias del primer siglo, de tal suerte que tanto esa hostilidad apóstata del pueblo judío más la Roma imperial tratando de atacarlos, bueno, el capítulo 17 y el capítulo 18, como ya lo hemos visto, nosotros nos va mostrando a lo largo de Apocalipsis, que tiene su cúspide en el 17 y el 18, nos va haciendo notar que el juicio de Dios es inminente. Primero que nada, es inminente contra esa, fíjate que esto es muy interesante, contra esa iglesia o pueblo apóstata. Y para hacer ese juicio a esa iglesia o pueblo apóstata, el Dios hace uso de un verdugo que lo trae, vaya, es un concepto que no es nuevo, que viene desde el Antiguo Testamento. Llámese Asiria, llámese Babilonia. Pero lo que vamos a descubrir tú y yo en Apocalipsis es que la misma dinámica que se hizo en los grandes juicios de Dios a su pueblo es la misma dinámica que va a ejercer Dios con esa iglesia apóstata, con ese pueblo apóstata, que en Apocalipsis se llama la Gran Babilonia. Así que en este marco, ¿verdad? Todo el sistema mundano, anticristiano, tiene a Roma como, como una encarnación imperial de esa iglesia apóstata, de ese pueblo apóstata que a lo largo de la Biblia, en el 70 después de Cristo, en el 600 antes de Cristo con Babilonia, en el 850 con Asiria, ¿verdad? Y un poco antes, por ahí del 1100 años antes de Cristo, en Egipto. Y es curioso y es interesante que tú observes
que en el capítulo 19 que estamos por leer de Apocalipsis tiene una conexión con el Éxodo. ¿Te fijas? Entonces, en ese esquema cosmológico, nosotros podemos entender de mejor manera, por lo menos hasta ahora, en un panorama general, al capítulo 19. Pero vamos entrando en materia. Dígame, por favor, el título que tú le pusiste a tu lección y dime cómo separaste tú esos, uy, perdón, cómo separaste tú esos párrafos. ¿Quién me dice yo? Hoy Pati no va a hablar, así es que no vamos a, no esperen a que Pati levante el dedo, hoy no lo va a levantar, pero tenemos a todos los demás. Entonces, empezamos. ¿Quién me dice yo? Capítulo 19, ¿no? Correcto. Ok, el tema Venga, principal del capítulo es alabanzas a Dios y la cena del Cordero. Del versículo alabanza 1 a Dios. y la cena del Sí, Cordero. ok. Después del versículo 1 a 4 vemos un apartado que se aprecia el juicio de Dios sobre la ramera, venganza por los actos y declaración del poder de Dios. Versículo 4 al Bien, 6 dice, adoración de los 24 ancianos, una voz que sale del trono ordenando adorar o alabar a Dios. Del 6 al 8, ujú, Dios reina, las bodas del Cordero han llegado. 9 en adelante, del juicio sobre la ramera. Versículo sí, 10, Juan adora a un ángel y es reprendido. El 11 al 14, 11 al 13 dice Jesús sobre un caballo blanco. 14 al 16, el poder de su palabra, la espada para herir a las naciones. 16 al 18, ¿qué dice aquí? Cena de... Ajá, las aves cenan carne. Ajá, sí, ¿dónde bien, está? Y del 19 en adelante dice, Dios envía el lago de fuego al diablo. bien. Gracias, José. ¿El título cuál fue? El título es Alabanza a Dios y la cena del Cordero. Correcto. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién me dice yo? Bien, Lulu, adelante. Yo como título le puse Multitudes alaban a Dios en el cielo, del Bien, 1 al 3 alabanzas del pueblo de Dios por la caída de Babilonia, del 4 al 5 24 ancianos y 4 seres vivientes adorando, del 6 al 9 la iglesia preparada para las bodas del Cordero, el 10 Juan adorando al ángel, del 11 al 16 el jinete del caballo blanco, 2 puntos, Jesucristo herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. Del 17 al 18 Ángel llamando a toda ave del cielo para comer los restos de los hombres impíos. Y del 19 al 21 Jesucristo da muerte a los hombres que adoraron a la bestia. bien. Muy bien. Si te sirve a ti, yo le puse de título La batalla final. La batalla final. Y lo he dividido en cuatro partes. Del 1 al 5, los cuatro aleluyas. Del 6 al 10, las bodas del Cordero o la cena del Cordero, cualquiera de los dos. Del 11 al 16, el jinete del caballo blanco. Para cerrar del 17 al 21 con la gran cena de Dios. Porque es interesante, pudiste observar que en este capítulo hay dos cenas, dos fiestas, dos días. ¿Lo pudiste observar? Anita, ¿cómo lo dividiste tú? Abraham, yo me quedé con que sí vamos a continuar con el capítulo 18. Ah, ¿y no estudiaste el 19? El 19 casi no lo estudié mucho, la verdad es que no. Ok. Bueno, no te preocupes, va a jalar. Gilberto, gracias.
Bueno, yo el título le puse El Día Glorioso de Dios y lo dividí en tres partes. Del versículo 1 al 6, la salvación pertenece a Dios. Y del 7 al 16, las bodas del Cordero. Y del 17 al 21, la destrucción de Satanás. Bien, ok. Así que si tú observas el capítulo 19, te vas a dar cuenta que es un asunto que, vuelvo a reiterar, no es exclusivo ni novedoso, no es un mensaje nuevo para una iglesia o un pueblo apóstata. A lo largo de la Biblia hemos descubierto que el pueblo de Dios se ha convertido en un pueblo apóstata muchas veces. Y siempre Dios nos ha estado enseñando y nos ha estado avisando que, que todo tiene un tiempo. Así como dice Eclesiastés, todo tiene un tiempo debajo del sol. Lo que tú y yo observamos en el capítulo 19 es el desenlace o el inicio del desenlace final. Aquello que se ha anunciado, fíjate bien, no en Apocalipsis, no en el Nuevo Testamento, no en los profetas, no en la ley, sino desde el principio, tiene ahora su desenlace final. Es muy interesante, te digo, encontrar cuatro cosas. Lo primero que tú ves en el capítulo 19 es que empieza diciendo, después de esto, ¿después de qué? ¿Qué es esto que está diciendo el escritor? ¿Después de qué? Después del anuncio de la caída de la Gran Babilonia, ¿cierto? Así que en ese contexto estamos en el 19. Después de estas cosas, esto está ocurriendo en el cielo. Dice, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Número 1, versículo 1, ¿verdad? Versículo 3, aleluya. Versículo 4, amén, aleluya. Versículo 5, alaben ustedes a nuestro Dios. ¿Te fijas? 4 veces se menciona el aleluya. Y esto, déjame decirte algo, que esto que estás leyendo tú del versículo 1 al versículo 5, vamos a darle una lectura. Dice, oí una gran voz, dice, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, gloria y poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Por qué de pronto hay esta expresión de los versículos 1 al versículo 5? ¿Lo has encontrado en alguna parte, ya no de Apocalipsis, sino de toda la Biblia? La respuesta es sí. Esto nos evoca, fíjate bien, del 1 al 5 nos evoca a una experiencia antiguo testamentaria. Es decir, hay unos salmos que se llaman los salmos Hayel. Los salmos Hayel es en realidad un canto enmarcado dentro de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y vamos a, eh, vamos a revisar unos pasajes que nos van a ayudar mucho. Alguien que me haga favor de abrir Isaías 34, versículo 10. Isaías 34.
para poder ir teniendo un poco, hoy lo vamos a hacer un poquito diferente de como siempre, ¿vale? Vamos a ir entendiéndolo quizá de una manera exegética, pero va a ser muy interesante que lo podamos leer hoy. ¿Alguien lo tiene, por favor? Isaías 34, Yo versículos, vamos a leer desde el 8 en adelante. Ajá, 34:8. Porque es día de sí, venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. ¿Hasta dónde? se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sus reinos, y todos sus grandes serán nada. ¿De quién está hablando? Vete al 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Nota mi espada, ponle un circulito, porque eso nos habla de la segunda cena. Y dice, he aquí que descenderá sobre quién? Sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema, ¿verdad? Es decir, de ese pueblo maldito. Llena está de sangre la espada de Jehová. Otra vez dice espada, que lo vamos a conectar con el jinete del caballo blanco. Y luego dice, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos. Nota esto, sangre, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. ¿Quién es Edom? Esa es la tierra, los edomitas son aquellos descendientes de Esaú, aquellos que se convirtieron en hombres naturales y que se convirtieron en un pueblo antagónico que odió al naciente pueblo de Dios, ajá, y ellos con los descendientes de Jacob, obviamente, y les impidieron el cruce en el desierto para que ellos fueran a la tierra prometida. Edom dijo no. Así que ellos tuvieron que rodear. Dios les dice, tengo una cuenta pendiente con Edom. Edom se convierte en el primer verdugo, escúchalo bien, verdugo que va a lastimar al pueblo de Dios en Asiria. Cuando van a la cautividad en Asiria, son el pueblo que está convidado para hacer el flagelo del pueblo de Dios es Edom. Pero, de acuerdo a Abdías y a Joel, si tú lees Joel y Abdías, te vas a dar cuenta de esto que estoy diciendo. Así que ellos vienen, pero una vez que se vuelven o se convierten en verdugos del pueblo de Dios, entonces Dios dice, yo los he convocado a ellos, pero una vez que se conviertan en verdugos, después yo los voy a justiciar por lo que le han hecho a mi pueblo. Esa es una enseñanza muy fuerte que tenemos y que Isaías la retoma, ¿verdad? Isaías la está enseñando dentro del contexto, pero fíjate bien, el escritor del Apocalipsis recuerda esta figura que Dios permitió que su pueblo viviera en el Antiguo Testamento, la está usando para el Apocalipsis en el desenlace final. Es decir, de acuerdo a los salmos, Jael, como ya lo había dicho, lo que tú y yo tenemos enfrente es un segundo éxodo. Vamos a revisar un pasaje que está en Deuteronomio 32, 43. Ajá. Deuteronomio 42, 33. Si alguien lo tiene,
Dije 34, ¿verdad? 43. Dijiste 32, 43. 43, ok. Está bien. ¿Alguien que lo tenga? Habla otra vez, ¿lo repites, porfa? 34, 4 dije. 32, 43. 32. A ver, espera. Espérame tantito. 32, 43, sí es cierto. Tienes toda la razón. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Yo. Yo lo tengo. Venga, José. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ujú. Ok. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Deuteronomio? Él va a hacer algo, él va a tener un desenlace. Vamos a buscar otro pasaje, por favor. Vamos a buscar Jeremías 51, 48. ¿Alguien que lo tenga? El 51. Yo, Venga. los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantará de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Perdóname, Jeremías 51. 51, 48. A ver. No es ese, 51, 48. lo Sí, Los leo. cielos y la tierra. A ver. Los cielos y la tierra sí, y todo lo que está en ellos Sí. cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. sí, es el ley. Uh-huh. ¿Sí? Sí, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Ve el 47, por favor. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores. Si tú regresemos por favor a Apocalipsis 19, dice, oí una gran voz de una gran multitud en el del cielo que decía, aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Versículo 2, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. El humo sube de ella por los siglos de los siglos. Y los ancianos, los seres vivientes, se postraron, adoraron, diciendo, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes, sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. ¿Te fijas? Cómo este es un canto, el canto Hayel que cantaban en la Pascua, ¿verdad? Porque es muy importante que ellos recuerden la salida de Egipto. Y lo que tú y yo leemos a lo largo de la Biblia es que hay un concepto en donde Dios manda juicio a su pueblo.
usa un verdugo para flagelar a su pueblo, pero después ese mismo pueblo verdugo se convierte, oye bien, en el objeto de la justicia divina. Vamos a entender un poquito más adelante por qué estoy diciendo esto. Cuando avancemos en el capítulo 19 y lleguemos a la segunda cena, porque del versículo 6 al 10, allí tenemos nosotros un evento espectacular que no es el único. ¿Cuál es el evento espectacular del que nos habla el versículo del 6 al 10, Renata? Yo lo puse como la cena de las bodas del Cordero. Claro, claro. Ese es básicamente lo que sucede, ¿verdad? La cena de las bodas del Cordero. Pero, como ya dije, no es la única cena, ¿cierto? Hay otra cena en el capítulo 19. ¿Alguien la encontró? ¿Alguien la observó? ¿Alguien dijo, ah, caray, aquí hay otra cena? Que sabes una cosa, cuando estudias Apocalipsis, nunca la ves. ¿Quién la descubrió? ¿Quién la encontró? ¿O si acaso estoy bien o no? ¿Quién dice yo? Julián, Dorita. No veo a Dorita. Está invitada la Doris. Bueno, salúdala. Salúdala. Tony, usted descubrió la otra parte esencialísima en el capítulo 19. Es la cena de ¿No? de las aves. ¿En dónde estás? En el versículo 16 y a 18. No, 17, 18. Ok. Particularmente está en el 17, pero léete por favor del 16 al 18. Dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco, contra su ejército. Ya viste que esa es una batalla. Tú y yo la conocemos como una batalla. ¿La batalla de qué o de quién? De Gog y Magog. Sí, claro, pero también la conocemos como la batalla de qué. Armagedón. Armagedón, ¿verdad? Así la conocemos, pero ¿cómo la define en el 17 Apocalipsis? Como una cena. Como una cena. Es como la cena de las bodas del Cordero, ¿cierto? Pero esta es una cena ¿qué? De juicio, ¿no? De juicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Si es que la observaste. Carmen, Anita, Julián, Tony. ¿Quién me dice yo? Es que en la cena del versículo 9 dice que son bienaventurados a los santos, ¿no? Es como una fiesta, ¿no? La cena del Cordero. Exacto, dice bienaventurados los que están invitados a la cena, pero los otros también están invitados. Pero para juicio. ¿Cuál es entonces, Anita? Es que una es de regocijo y alegría
y la otra es de juicio de dolor de que las aves comerán la carne de los que han caído. O sea, una es para Destrucción, bendición y otra para maldición, creo yo. muerte. Unos para bendición, otros para maldición. Pero esta figura de buenos y malos, por decirlo de alguna forma, si me lo concedes, de convidados para bien y convidados para mal, es una figura nueva que Dios nos la enseña en el Apocalipsis. ¿Qué piensas? Este es el momento en el que teóloga Lulú opina. ¿Se puede repetir o sea, qué diferencia veo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos convocatorias? Una es decir, una es para bien y otra es para no bien, para mal. La pregunta es, ¿esta es una enseñanza nueva, novedosa, verdad? ¿O no? Tony, no es una enseñanza nueva. ¿Perdón? No es una enseñanza nueva. ¿Por qué crees que no es una enseñanza nueva? Porque a lo largo de la historia Dios promete una reunión con su iglesia, con su pueblo. En cierta forma, las bodas del Cordero se están preparando desde que Cristo vino al mundo, o sea, y a su pueblo, a la iglesia, le dice que va a unirse con su pueblo en un momento dado para establecer esa boda entre el Cordero con su iglesia. Es lo mismo que hemos estado diciendo, pero la pregunta es, ¿este conocimiento es nuevo o lo hemos visto en otros lados ya anunciado, ejecutado, efectuado? De entrada, ¿quién me dice? Las bodas de los santos son como la Santa Cena que estableció Jesús. Eso dice Patti. Ok, a ver, muchachas, ¿has leído Mateo capítulo 25? Sí. Una enseñanza que rescatas en Mateo capítulo 25 tiene que ver con dos grupos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos dos grupos que Dios se encarga de separar en Mateo 25? Tony, hoy no lo voy a participar, ¿eh, Tony? Mm, mm. Las ¿No has vírgenes oído hablar de prudentes. ¿No has oído hablar de las ovejas y de los cabritos? Ahí está, ¿no es cierto? En las bodas del Cordero, ¿quiénes crees que son los invitados? Las ovejas. Por consecuencia, ¿quiénes crees que son los invitados a la cena de las aves? Los cabritos. Cabritos. ¿Quiénes son entre el trigo y la cizaña? ¿Quién es el trigo o la cizaña en las bodas del Cordero o en la cena de las bodas del Cordero? ¿A quién encuentras? ¿Nadie? Te ayudo. Encuentras a el trigo. ¿Quiénes son los convidados en la cena de las aves? La cizaña. Eso es nada más para establecer un poco la diferencia. Ahorita regresamos. Recuerda, es un panorama general. Entonces, en el panorama general, tú tienes que saber del 1 al 5, Juan nos habla, nos hace una evocación a un evento que está anunciado y que se ejecutó como como un concepto desde el Antiguo Testamento. Ahora, lo que tú y yo vemos aquí es que ese concepto, en el desenlace final de los últimos tiempos, en el cierre de la vida en la dimensión humana,
aparece nuevamente la figura del flagelo para el pueblo apóstata, con la consiguiente redención y juicio o ejecución de esos verdugos. Acuérdate tú que ya tomaron, van a tomar en este capítulo, es aquí en este capítulo, donde se toma a los elementos de esa trinidad antagónica, ¿verdad? Y vamos a ver lo que les sucede. Pero en el marco de todo esto hay dos cosas. Una voz del cielo, una cena donde está el cordero con sus convidados, otra cena que son las aves, donde va a haber un festín, ¿verdad? La aparición de un jinete del caballo blanco, consecuencia para esa trinidad satánica. A partir de aquí viene el desenlace, ¿verdad? Estamos prácticamente al final de la historia de las edades, desde Génesis hasta ahora. Lo que se anunció en Génesis se está cumplimentando en este momento. Y Dios se ha preocupado a lo largo de la cosmología, se ha preocupado por mostrarnos, por enseñarnos, por instruirnos todo el plan de redención, que aquí solamente el que ha estudiado, comprendido todo el canon bíblico puede tener certeza de lo que está ocurriendo. Pretender estudiar el Apocalipsis como algo meramente futurista es tener una visión obtusa, una visión equivocada del Apocalipsis y de toda la Biblia. En pocas palabras, quien no entiende Apocalipsis es porque no ha estudiado ni ha entendido toda la Biblia. Fácil. Vámonos adelante. Vamos a regresar, porque después de las bodas del Cordero, entre las bodas del Cordero y la cena de las aves, así le voy a llamar, ¿verdad? Uno es la cena de las bodas del Cordero y el otro es la cena de las aves. Ahorita vamos a entender también por qué. ¿Por qué dice que son aves? Entre ellas viene la aparición, ¿verdad? Física evidente, pero cargada del contenido bíblico en ese jinete. Regresamos. Vámonos a las bodas del Cordero. ¿Dale? En las bodas del Cordero, abre tu Biblia, por favor, en Oseas capítulo 2, versículos 19 al 20. Ajá. ¿Alguien que tenga Oseas capítulo 2? Capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate, dice, ve desde el versículo 4. Ajá. Fíjate, vamos a leer un contexto muy interesante que te va a ayudar a entender por qué hay una invitación a unas bodas del Cordero. Fíjate. Decid a vuestros hermanos a mí y a nuestras hermanas Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos.
seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la abrirá de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales me dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las correrán las bestias del campo, las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Recuerda que esto es una obra de teatro representada por Oseas y Gomer. Oseas como la sombra de Dios y Gomer como la sombra del pueblo apóstata que seguía a Baales, a dioses extranjeros, cometiendo infidelidad a Dios. Así que él dice, ella no es mi esposa, ella no es mi mujer, ¿cierto? Pero fíjate bien lo que dice ahora. Dice, en aquel tiempo, ¿verdad? El versículo 14 a 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir, ¿qué? Segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué piensan? Comentarios, como un preámbulo de lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué piensas, Julián? Tony, ¿qué piensas? No, pues sí que, pues aquí estamos viendo que se está cumpliendo lo que en Apocalipsis dice, ¿no? Acerca del comportamiento y de la infidelidad del pueblo de Dios y de cómo Dios les trae también un juicio, ¿no? Un juicio a un pueblo abominable que era su pueblo, que era su esposa, pero se fue tras sus amantes, Tras dioses ajenos. fue tras los Baales. Todo aquello que se opone a Dios, ¿qué dice la Biblia? En Juan, en las cartas de Juan, dice, se opone contra todo a lo que se diga o el nombre de Dios, ¿verdad? Y dice, todo aquel que no está a favor de Jesús, del Mesías, ese es, dice primero de Juan, el espíritu del anticristo. Anticristo. Todo lo que... Y eso puede ser filosofía, puede ser una religión, puede ser un imperio, puede ser, ¿verdad? Un pensamiento, ¿verdad? Todo eso es lo que entra o cataloga o coloca a ese pueblo apóstata que se diga ser pueblo de Dios, pero que con sus hechos haga lo contrario
a lo que dice creer. Así que Dios está ejecutando en el Apocalipsis 19 ese juicio a ese pueblo rebelde que ya no es su pueblo y los está metiendo en juicio. Pero promete Dios a ese remanente ser convidados para las bodas del Cordero. Vamos a leer otro pasaje, ¿les parece? Vamos a leer, por favor, Isaías 54, del 5 al 6. Isaías 54, del 5 al 6. Vamos a leer desde el 4, por favor. ¿Quién lo tiene? Isaías 54, 4 en adelante. No temas, pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es hacedor, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé. Sí, hasta ahí. ¿Te acuerdas? O sea, sí lo ubicas este pasaje como una especie de soporte para el desenlace que estamos descubriendo en Apocalipsis 19. Así que las bodas del Cordero no es un evento que se lo haya sacado de la manga el Señor Jesús. Por eso él dijo, yo he venido no para abrogar la ley, sino ¿para qué? Sino para cumplirla. ¿Te fijas? Y dice, y no pasará ni una coma, ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. Basta con que tú y yo leamos y entendamos la Biblia desde su contexto para poder entender, comprender lo que está ocurriendo en el capítulo 19, ¿verdad? Así es que en el capítulo 19 nos dice, regresamos a Apocalipsis, y nos dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Vale? Comentarios. Renata, ¿qué piensas? Pues obviamente no son tan buenas noticias, porque pues sí, estaba tratando de entender la diferencia, no sé si me lo pueda, bueno, a ver si me lo puedes aclarar. ¿No se tratará más bien, o cómo saber si no se trata de que cómo era nuestro estado de incrédulos y que entonces Dios nos recogió, nos limpió y nos desposó? ¿O si se trata más bien de ya teníamos un pacto con Él, una relación con Él, y pecamos y fuimos detrás, vivimos en apostasía y regresamos? No sé si, como que estoy confundida en esa parte, o sea, no sé si me Lo primero que explico. dijiste. Si te explicas, lo primero que dijiste, eso es.
lo que estamos diciendo nosotros es que no es algo, Apocalipsis 19, entendiéndolo desde la comprensión de lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Desde el pasado, lo que ocurre en el Antiguo Testamento con la salida de Egipto fue algo que distinguió a los hombres del pueblo de Dios. Cuando digo de los hombres es los que no fueron convocados, los que sí entraron a la tierra prometida. Sí. Los que no fueron entraron a la tierra prometida y los que sí entraron a la tierra prometida. 2. Los que fueron en Asiria. Se fue todo el pueblo, que ya era un pueblo apóstata. Se fueron todos. Pero ¿quiénes Dios los rescató? Un remanente. Eso dice Joel, capítulo 2, ¿verdad? Dice, fue a traer al remanente que él llamó. Entonces, son aquellos que Dios convoca. Luego, más adelante, en la cautividad, se fueron todo el pueblo, pero Dios sacó un remanente. En el 70, Dios mandó juicio, sacó a los convidados. ¿Quiénes son los convidados de Apocalipsis 19? Porque en este momento Dios está rescatando del Egipto o de sus Egiptos a muchas personas y las está trayendo a sí mismo y les da su Espíritu Santo, se convierten a Cristo, son convidados, en pocas palabras, tú y yo somos convidados a la cena del Cordero, pero no quiere decir que no haya una invitación desde antes. Sí. Desde siempre ha habido una invitación. ¿Recuerdan la parábola de las bodas? Sí. Las bodas del rey, cuando él convocó a su pueblo y a sus familias para que vinieran y nadie quiso venir. ¿Alguien recuerda esa parábola? Y cuando al final dijo, vayan y díganle a todos los que no son de mi familia que vengan, denles un traje y que entre. Y estuvo allí adentro uno que no tenía traje y le dijo el rey, ¿tú quién eres, amigo? ¿Quién te invitó? Digo, pues yo vi que pasé por acá y me colé. Y le dijeron, sáquenlo, que se vaya. ¿Por qué? Porque solamente son a los que yo invite. ¿A quiénes rechazó en la invitación? A su familia. ¿A quiénes redimió y los invitó a las bodas de su hijo? A aquellos que no eran familia. Y esa es una parábola que nos ilustra estas dos cenas. ¿Alguien me dice, por favor, el pasaje para que tengamos contexto? Es Mateo. Mateo ¿Alguien lo 22. tiene? Mateo Mateo 22. 22. Mateo 22. ¿Verdad? Este lo vamos a leer porque lo vas a entender perfectamente. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas para su hijo, envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, todos los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos escogidos. ¿Qué nos ilustra esta parábola?
esta parábola va dirigida al pueblo de Dios como los invitados. Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Estos son esos invitados. Como ellos no quisieron, por eso Jesús dijo, tengo otro redil y voy a ir por ellos, ¿verdad? Por eso la mayor parte de su ministerio del Señor Jesús se realizó en Galilea, un lugar donde ya no eran llamados judíos. ¿Por qué? Porque es un pueblo que que ya no le escuchaba. De hecho, como él no fue el Mesías prometido, el libertador militar social frente a ese imperio romano, lo mandaron a matar. ¿Quiénes son estos convidados? Ese pueblo judío, que en ese momento se convirtió en un pueblo apóstata. Aquellos, los que fueron invitados, buenos y malos, ¿quiénes son? Los gentiles que creyeron en Cristo y unos cuantos judíos que también creyeron en Cristo. Esos convidados son los que Dios, o sea, el rey, les pone un vestido. ¿Cuál es ese vestido? Lino, que era el especial para las bodas. ¿Cuál es el vestido de las bodas del Cordero? Lino. ¿Quiénes son aquellos? Los llamados, los convidados, pero los convidados de todas las edades, desde el Génesis hasta cuando se cumple el desenlace en Apocalipsis 19. ¿Me expliqué, Renata? Sí, 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 o sea, toda esa parte sí me queda muy clara y con este pasaje todavía me quedó más claro. Este, Correcto. creo que también, digo, no, igual y no es el momento, pero se le puede rascar un poquito a la parte de la predestinación, ¿no? Y muchos son llamados, Uh-huh. pocos son los escogidos. Sí, o sea, más que nada mi duda era como, sí, todos los que somos convidados, perdón, pero previo, pues probablemente viviremos un juicio, ¿no? Viviremos una persecución, viviremos pues ese juicio por medio del verdugo de Dios, ¿no? Sí, el final feliz Correcto. Y son las bodas. la iglesia no está exenta de eso. Si fuésemos la última generación, nos va a tocar sufrimiento, ¿verdad? Ujú, Por eso aquí no existe ese rapto secreto. claro. No hay manera. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario ahorita? ¿O nos seguimos derecho? ¿Todo claro? ¿O soy el mejor maestro? ¿O tú eres la mejor alumna? ¿O me estás dando mi avión? Yo no entendí. Ah, bueno, como eres mi esposa, luego te explico a ti. Ok, los que son invitados a las bodas del Cordero son aquellos cristianos, son aquellos hijos de Dios que han salido de todos los tiempos en el Nuevo Testamento, que somos parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el remanente fiel que no adoró ídolos, que no adoró dioses extranjeros, que guardó, cuidó y esperó la llegada del Mesías, que murió esperando con confianza la llegada del Mesías. Cuando llegó el Mesías, desde que lo abrazó Simeón, dijo, mis ojos han visto, ¿verdad? Al Mesías. Entonces muchos fueron como Simeón. Cuando abres la Biblia en Hebreos capítulo 11, dice que todos aquellos que murieron esperando la promesa no la alcanzaron, pero murieron esperándola. Los que son convidados a las bodas del Cordero son todos aquellos del Antiguo Testamento que murieron esperando la promesa. Son convidados a las bodas del Cordero aquellos que creyeron en Cristo en los Evangelios y todo el Nuevo Testamento. Somos convidados a las bodas del Cordero todos aquellos que hemos creído en Cristo desde Pentecostés hasta hoy en día. ¿Me expliqué, Abraham, Ivonne? perdón, ¿me Un podrías nada segundo. más? Ay, Ivonne, ¿te perdón, quedó perdón. claro?
Sí, Bueno, yo creo que sí, se sí. durmió. No, aquí ¿Sí? estoy. Ok, Sí, gracias. ok. Oye, ahora sí, Renata, perdóname. No, perdona a mí. Entonces, los del Antiguo Testamento son aquellos que murieron esperando la promesa del Mesías. Los del Nuevo Testamento, ¿me lo podrías repetir, por favor? Yo ya no. Por Los del Nuevo favor. Testamento que creyeron en Cristo desde Simeón, desde Juan el Bautista, desde Nicodemo, encubierto de closet, pero después salió, Gamaliel, los discípulos, el centurión, la viuda de Naín, la viuda de Sarepta, todos ellos creyeron en el Mesías. Ellos son convidados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes son desde Pentecostés hasta acá? Todos los que formamos parte del pueblo de Dios que tiene a Cristo en su corazón, que evidenciamos un cambio en nuestra vida, no los que formamos nominalmente la membresía de una iglesia, porque siempre he dicho, recuerda esto, no todos somos los que estamos, ni estamos todos los que son. ¿Vale? Es decir, aunque podríamos decir la iglesia cristiana desde Pentecostés hasta hoy en día, todos los convidados a las bodas del Cordero. Eso, en teoría, debería de ser. Sin embargo, dentro de las filas de la iglesia cristiana hay cabritos y ovejas. Siempre va a haber esa mezcla de trigo y cizaña. ¿Dónde se va a evidenciar? Cuando el juicio llegue y nos alcance a la iglesia, como alcanzó al pueblo de Dios en el primer siglo, que ojo, el juicio de en el 70 alcanzó a cristianos, judíos cristianos, gentiles cristianos convertidos a Cristo, y alcanzó a judíos no cristianos y a gentiles no cristianos. ¿Quiénes son los que dijo Jesús? Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, los que estén en las casas huyan, de acuerdo a Mateo 24. ¿Quiénes son esos? Mezcla de judíos y gentiles convertidos a Cristo, ¿verdad? Que fueron, así como en el Antiguo Testamento fueron llevados pueblo de Dios que creía en el Mesías, fueron llevados cautivos. ¿A quién conoces que adoran a Dios dentro de las dos cautividades? Isaías, Daniel, Ezequiel, los amigos de Daniel. ¿Me explico? Fíjate bien, ellos representan el pueblo de Dios como la iglesia de Cristo, representan al pueblo de Dios fiel, pero que sufre, a pesar de todo, sufre el juicio. ¿Me expliqué? En el Antiguo Testamento, en el desierto, camino de Egipto a la tierra prometida, ¿quiénes fueron en el desierto? ¿Quiénes caminaron por todo el desierto? ¿Y quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? ¿Quién me dice? Los de 20 años para abajo, entrar. Los de 20 años para abajo. Dice la Biblia los niños, ¿verdad? De 20 años para abajo, todos entran. Los de 20 años para arriba, excepto Josué y Caleb, esos no van a entrar. Van a morir en el desierto. Pregunta, ¿los que entran a la tierra prometida fueron excluidos de esos 40 años en el desierto? No. No, no. ¿Quiénes son esos que entran a la tierra prometida? Aquellos que son como nosotros en la iglesia, que nos hemos convertido a Cristo y entramos o tenemos la promesa de que vamos a entrar a la tierra prometida. Pero esto no nos garantiza que cuando lleguen los cocolazos nos vayamos antes.
¿Te fijas cómo hay armonía a lo largo de toda la Biblia? Lo cual nos permite trazar la palabra de Dios correctamente, ¿verdad? ¿A quién le asusta la tribulación? ¿Y quién dice, qué bueno que nos vamos antes? Con todo respeto, aquellos que no están seguros de ser salvos. Aquellos que han rebajado el Evangelio. Aquellos que han prostituido el Evangelio. Aquellos que no creen el contexto bíblico, que es tan claro y tan evidente, ¿verdad? Me sigo derecho, ¿les parece? Porque eso es las bodas del Cordero. Pero después llegamos a otra parte interesante. Vamos a leer. Estoy en el versículo 10, ¿verdad? Dice, entonces Juan cayó a sus pies para adorar al ángel, y el ángel le dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué resbalón tiene el apóstol Juan? ¿No es cierto? ¿Sí es un resbalón o no es un resbalón? Julián. Sí, porque se está postrando ante el ángel y pues solamente postrarse ante Dios. En el siglo I antes de Cristo, cuando el tiempo del silencio de Dios en esos 400 años, una de las cosas que el pueblo de Dios empezó a hacer fue adorar ángeles. Y déjame decirte que ese era un pensamiento normal, cotidiano, dentro del pueblo judío en el primer siglo. ¿Cómo estarán las cosas en el primer siglo que incluso el apóstol Juan se deslizó tratando de adorar un ángel 2 veces y siendo reprendido por este? Imagínate al ángel, me estás metiendo en un problema, levántate, no hagas esas cosas. ¿Te fijas? El ángel, ese sí es cuerdo, ¿no es cierto? Así que me llama la atención el desliz del propio apóstol Juan. Y uno se podría preguntar, si Juan, que está escribiendo el Apocalipsis, tiene ese desliz, ¿cuánto y más las 7 iglesias pobres? ¿Te das cuenta? Pero si el Juan se deslizó teniendo la versión de la Biblia, escribiendo la última versión de la Biblia, ¿cuánto y más tú y yo, que ya tenemos todo el canon cerrado? ¿Verdad? ¿Cuántos deslices podrá tener la iglesia cristiana del siglo XXI de la misma manera que los tuvo Juan? Ahí se nos queda de tarea, ¿verdad? Pati, ¿quieres decir algo? No. Ok. Si quieres, escríbelo. No hay tema. Bueno, me sigo derecho, porque me llamó la atención ese versículo 10 y lo quería destacar. Pero dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel. Son 9:46, muchachos. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Tenemos 15 minutillos. Dice, no hagas eso, no. El que lo montaba se llama Fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó, diciendo a gran voz.
¿Qué figura tan fuerte aparece en escena, verdad? Como un elemento clave dentro de estas dos fiestas, dentro de estas dos cenas. La primer cena va a recibir al del caballo, el jinete del caballo blanco, lo va a recibir con las pompas y circunstancias dignas de una boda. La pregunta es, ¿en qué momento sucede la otra cena? ¿Suceden al mismo tiempo? ¿Sucede primero la parte bonita, luego la parte fea? ¿O la parte fea acontece y después el novio llega a las bodas y llega vestido como triunfador, como triunfante, después del Armagedón? ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien dijo, achis, qué es primero? ¿O las dos son al mismo tiempo? ¿Cuál es primero en todo caso? ¿Cuál es después? ¿Alguien se hizo esta pregunta? Gilberto, Carmen, Lulú, Julián, Renata, Lulú, José. ¿Alguien se la hizo? ¿No? Bueno, quiero entender Pues que yo lo no. entendí como, Perdón, yo José, entendí, fuerte. estaba leyendo el texto y pues como que yo así lo entendí, ¿no? Como que hay un momento en el que pues, el pueblo de Dios celebra esta gran cena y finalmente pues es una visión, ¿no? De Juan en el cielo, pero cuando el caballo blanco viene en las nubes y detrás de él sus ejércitos, dice que viene con una espada afilada para herir a la tierra, a las naciones. Entonces, en el momento de herir a la tierra, a las naciones, pues pienso que va a ser una guerra, que es la gran batalla, y del cual va a terminar siendo pues una matazón, ¿no? Entonces ahí pues vemos que anuncia el ángel, o sea, que está sobre el sol, llama a las aves del cielo, ¿para qué? Para que se congreguen para esta gran cena, para comer carne de Sí. reyes, etc. Que son pues, todas esas personas que estuvieron bajo el juicio de Dios, la última batalla, y porque finalmente también son apresadas, ¿no? La bestia y el falso profeta, y arrojados al agua de fuego. Entonces, como que concluye, por así decirlo, esa cena o festín de venganza, no sé cómo decirlo. Pero siento que la cena del gran cordero, la gran cena, es un evento que sucede pues, en el cielo, ¿no? Bueno, Armagedón ocurre en la tierra. Ajá, pero la gran cena de los Ah, santos es en el cielo, ¿no? sí. Entonces esa es la diferencia, que una es en el cielo y la otra, el otro suceso está sucediendo en la tierra, la gran batalla. Digamos, digamos de bote pronto, ¿verdad? Ujú. Solamente como un evento, ¿verdad? Las bodas del Cordero ocurren en ese cielo de Dios, donde nosotros ahí nos encontramos. ¿Recuerdas Tesalonicenses cuando dice que a la final trompeta seremos llevados, nos encontraremos con él, en esa figura que el pueblo romano hacía, ¿verdad? Cuando regresaban de la guerra, se esperaban afuera, tocaban las trompetas y entonces todo el pueblo ataviado, vestido para fiesta, salía y encontraba a los combatientes que venían de la guerra, triunfantes, y entraban con ellos en una gran fiesta a la ciudad, ¿verdad? En esa figura que dice Primera de Tesalonicenses, es la misma figura que estamos leyendo nosotros en las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde tenemos esa boda y luego después de eso pareciera ser que entonces viene el juicio a la tierra, a esa otra convocatoria, ¿verdad? Porque esa visión en la tierra de esa batalla
donde han sido convocados todos aquellos, ¿verdad? Todos aquellos que merecen ser depuestos o merecen ser, sí, sacrificados. Entonces, mientras nosotros estamos de pachanga, mientras las bodas están allí, ¿verdad? Nos dice, vino un caballo, ¿verdad? Su llama, eso ya lo leímos, ¿verdad? Vestidos de lino fino, de su espada sale afilada, sale con ella las naciones. Fíjate cómo describe. Dice un caballo blanco, uno que lo monta fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos como llamas de fuego, la Shekinah de Dios, ¿verdad? Sobre su cabeza hay diademas, su manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo. ¿Esa sangre cuál es? ¿Cuál es esa sangre? La Que se sangre derramó en la expiatoria. cruz. Esa sangre no es la de la batalla. Esa sangre nos habla del sacrificio, ¿verdad? Porque recuerda que él es un cordero inmolado. Y así lo vemos, ¿cierto? Es como un cordero inmolado, ¿verdad? Así que esa figura nos recuerda al sacrificio del cordero. Si oyes roncar a alguien, no soy yo, ¿eh? Es mi gatita. Está roncando. Me llamó la atención porque dije, Acheleón, estoy solito yo, ¿verdad? Pero no, es mi gata. Bueno, sigo. Es interesante ver estas figuras del caballo blanco, ¿verdad? Fíjate, a diferencia de los césares, porque las guerras de ellos eran a través de qué? Por la codicia, por poder, por dominio, por hegemonía. Mientras para ellos, así son las guerras, dice, la guerra de este jinete es una ejecución, ¿verdad? De un veredicto justo, en alusión directa a Isaías 11:4, que dice que él va a juzgar con justicia a los pobres y herirá a la tierra con la vara de su boca. Eso dice Isaías. Te lo digo de una vez para que tengas un poco de contexto. ¿Te fijas? Así es que tampoco la figura del jinete, del caballo, es algo nuevo. Está escrito en Isaías, una de dos. O Juan el Bautista era un profundo conocedor de Isaías, de Oseas, de Daniel, de los Salmos, ¿verdad? O el ángel es súper experto que le cita el Antiguo Testamento para que lo escriba, ¿verdad? Es Jesús el que está diciendo todo. ¿Te fijas? Es increíble entender. Es como decir, ¿te acuerdas cuando Isaías mencionó esto? Ah, bueno, por eso el Mesías va a venir así, para que cuando lo veas digas, ah, ya lo había leído. ¿Te fijas? 2. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, ¿no es cierto? En contraste con las 7 diademas del dragón, ¿verdad? Aquí dice que tiene muchas diademas, ¿verdad? Es una clara diferencia. Las llamas de fuego, como ya lo dije, es esa Shekinah, es esa gloria de Dios, ¿verdad? Es esa soberanía, esa santidad completa, perfecta de ese jinete. Pero luego dice, fíjate, esto es muy interesante, dice que tiene un nombre escrito, el cual ninguno conoce, solo él. Te doy un adelanto para cuando lleguemos a la interpretación. En la antigüedad, cuando tú conocías el nombre completo de alguien, es porque tú ejercías poder sobre él. Por eso, el nombre del Mesías nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque nadie tiene poder sobre él. Esto es muy interesante
y esto es muy bonito. Dice que está vestido, como ya lo dije, de su ropa teñida en sangre. ¿Esto qué quiere decir? Esos juicios que ya se hicieron en Babilonia, esos juicios que ya se hicieron en Asiria, esos juicios que ya se hicieron en el 70, ¿verdad? Y esa obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Está diciendo que todas las batallas de Dios siempre llevan la connotación de la sangre. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque él de alguna manera nos está anticipando lo que va a venir, que el desenlace final no va a ser algo simple y sencillo. Pero ya Dios nos lo avisa, si lo quieres ver de una manera cruenta a lo largo de toda la Biblia, bueno, es parte, ¿verdad? Porque dice, sin la muerte no hay remisión de pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo tiene que ver, todo es una suma de factores. Por eso, esto es muy interesante, ¿verdad? Además dice que trae una espada, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención, no sé si tú lo leíste, pero dice que los que vienen con él no traen espada, ¿ya viste? Ellos no traen espada, solo trae una espada. ¿Qué dice la Biblia de esa espada? Dice, de acuerdo a un pasaje que está en Zacarías 4, dice, no con espada, mas con su qué, mas con su Santo Espíritu. Así que la espada de Jesús, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el único que con autoridad va a decir, triunfo porque la Biblia lo dice, triunfo porque la Escritura lo dice, triunfo, ¿verdad? Porque está escrito desde siempre. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué cae el pueblo? Por falta de conocimiento. Por eso es menester que tú y yo tengamos un profundo conocimiento de la Biblia. El primer compromiso que debemos de tener tú y yo en la vida es estudiar con profundidad la Escritura. Porque la Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Verdad? La espada, dice la palabra de Dios, es una espada de dos filos, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta los huesos. Y la victoria de este jinete, ¿verdad? Está garantizada por lo que la propia Escritura ha dicho desde el principio. Así que es muy interesante entender todo esto. Por último, me gusta y me llama la atención que dice Rey de Reyes y Señor de Señores en su muslo. Esta frase solamente está definida. ¿Para quién? Para Dios mismo, ¿no es cierto? Para Jehová de los ejércitos. Así que aplicado en la diestra de Jesús, ¿verdad? Esa es una aseveración o afirmación plena, inequívoca de su completa deidad, de su completa soberanía, de que Él es Dios mismo. Fíjate bien, en ese tiempo de la Roma imperial, tanto Nerón como Domiciano, como todos los césares, exigieron, ¿verdad?, ser llamados el Kyrios Caesar. Ellos decían que eran semidioses, ¿sale? Ellos se sentían dioses humanos, pero por eso en el muslo dice, solo hay un Rey de Reyes, Señor de Señores.
nada más. ¿Quiénes representan a esa Roma imperial? Son un paralelo del faraón de Egipto. Por eso digo que en el desenlace, en el capítulo 19, es como leer un segundo Éxodo. Cuando salió el pueblo de Dios de Egipto camino a la tierra prometida, no salieron en clase VIP, salieron con sufrimiento, con angustia, con dolor, clamando a Dios, diciéndole: Moisés, haz algo, porque atrás están los soldados, atrás está Faraón. Y Moisés dijo: calmaos, estad quietos, vean la salvación de Jehová. Y le dice a Dios: no me falles, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos eso. Espero que nos dé tiempo. Vamos a tratar de terminar el capítulo 19, porque de los versículos 17 al 21 tenemos nosotros una segunda cena que va a preceder a la toma de la bestia, el falso profeta, ¿verdad? Y ser lanzados. Dice el 17: vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Has leído esta expresión ya en otro lado? Que son los que adoran a la bestia, ¿verdad? Que eran los mismos comandantes, mercaderes, pilotos, poderosos, jinetes, ¿verdad? Hombres libres, esclavos, pequeños y grandes, los que tenían el sello de la bestia, ¿verdad? Esos son los convidados, pero para la cena del juicio de Dios. Por eso suena interesante cuando dice Jesús a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te fijas? Es un esbozo de esta cena, de la cena del Cordero, en comparación: quien no abra la puerta, quien no me deje entrar, quien no cene conmigo, quien yo no cene con él, estará convidado para una cena de juicio, de maldición. El oráculo de maldición es para estos, ¿verdad? Así que hay una diferencia: los sellados de Dios y los no sellados de Dios, los cabritos y las ovejas, los convidados, los no convidados, los no siervos contra los siervos. ¿Te fijas? Y luego remata diciendo: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a los ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Te voy a leer algo que me gusta mucho. Dice: esta batalla es notoriamente anticlimática. No describe combate alguno. La bestia y el falso profeta, ¿verdad?, que representa a un poder, a un aparato de poder, a un aparato de propaganda religiosa, que está conjuntado todo, que está unido todo: religión, falso pueblo de Dios, ¿verdad? Ese falso pueblo de Dios está nutrido tanto de judíos como no judíos, ¿correcto? Un poder de pensamiento filosófico que va en contra de lo que dice Dios. Todo eso
es ese pueblo que no está sellado por Dios. Los que no están sellados por Dios entran en esa categoría, completos, todos son convidados a esa gran, entre comillas, batalla, pero en realidad es una batalla perdida ya, anunciada desde siempre. Finalmente, estos son aprendidos, son lanzados, ¿verdad? Y es la primera mención aquí en Apocalipsis 19 de ese lago de fuego. ¿Y quiénes lo van a ocupar? Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El juicio final no será una guerra reñida, sino el cumplimiento de una sentencia ejecutada por la palabra. Oye bien, el mismo soplo que creó los mundos bastará para deshacer toda rebelión. El Señor no necesita hacer nada. Con la misma esencia, cuando dijo, sea la luz, y Dios dijo, y fue hecho, eso es lo que dice en realidad, y Dios dijo, y fue hecho, con esa capacidad creadora, Dios cierra ciclos con la misma espada que son las palabras que salen de su boca. No necesita hacer nada. No necesita ni mandar bombas atómicas, ni misiles hipersónicos, ni drones, ¿verdad? No necesita hacer nada. Solo su palabra que sale de la boca de Dios, que es una palabra creadora, es la que cierra el ciclo. Nadie se va a quedar sin cenar. ¿Me explico? Todos, hombres, mujeres, grandes, pequeños, viejos, ancianos, niños, todos son convidados a cenar. La diferencia es si eres convidado a la cena de las bodas del Cordero o tú eres la cena que será servida para las aves. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Bueno, pues hasta aquí la terminamos, hasta aquí la dejamos. Solamente tenemos tiempecito para para un comentario de 10 segundos cada quien, por favor. Empezamos, Gilberto. Bueno, se me hace muy interesante estas dos cenas, sí me quedó claro. Lo que sí me quedó un poco de duda fue ¿cuál es primero? La cena de las aves y al final de la batalla Ajá. por lo de la iglesia que tiene que pasar por la gran tribulación. Creo que la cena del Cordero sería después en el cielo. No sé si estoy en lo correcto. Uh-huh. Ok. Carmen. Bueno, creo que este capítulo 19, pues sí, ya nada más es como un recordatorio de, de a qué cena vas a estar invitado tú, ¿no? Uh-huh. A la de a la primer cena o la segunda cena o a un festejo o a un juicio, ¿no? Eso es como ¿Vas a nada cenar más, o serás el objeto de la cena? sí, ¿no? Ese es el recordatorio para todos. Amén. Vero, gracias. Pero no te escuchamos. Yo creo que tienes algo en tu micrófono, porque nos dice que sí tienes el micrófono abierto. Pero bueno, piénsalo, arréglalo, ¿no? Julián. Eh, pues sí, hoy lo que me gustó mucho fue esa diferencia entre las dos cenas y con los textos que nos diste para apoyarnos, pues hace la diferencia entre quienes sí son y quienes no son, los que van a participar en las voces del Cordero y quienes en las del juicio. Y también pues la derrota final del mal que el ejército celestial
Cristo es seguido por sus ejércitos y vestidos todos de lino puro, ¿no? Que son las obras de los santos. Bien, gracias, Julián. Sí. Pati, escribe tu comentario, porfa. Anita. A mí en lo personal me pareció bastante complicado esto. La verdad es que no sé si esto sea una profecía futura o es algo que que ya se haya cumplido y que también proyecta para después. La verdad es que sí necesito volver a leerla. La verdad no había estudiado porque te digo, me había quedado como que en Apocalipsis 18 y eso fue lo que desarrollé, pero sí, yo creo que tengo que echarle otra repasada y a lo mejor a volver a estudiar, a escuchar este estudio, porque me parece muy Bien, complicado y no lo entendí. bien. Es que Gracias, Anita. José. Y pues muy interesante todo el contexto que pudimos revisar, tanto como en el Antiguo Testamento. Y lo que me gustó mucho fue esa parte no concluyente de que, pues, la espada de la palabra de Dios, que es la espada que sale de su boca, termina con todo. Y me gustó el comentario que nos compartió sobre que no necesita hacer nada de tal forma como Él creó, así, así Él puede resetear, pues ahora sí que su creación, y pues, Él sea la gloria, ¿no? Me quedo con eso. Bien, gracias. Lulu. Pues a mí me da mucha paz el saber que vamos a vivir las consecuencias prácticamente ya seamos creyentes o incrédulos. O sea, siempre va a haber un destino final y obviamente pues el saber que Dios me escogió y Dios en cierta forma me rescató, pero también trae pruebas y trae tribulación a mi vida a lo largo de mi vida aquí en la tierra, pero siempre con la esperanza de saber que algún día voy a estar con él y ya vivir las bodas del Cordero con él. Esto me lo confirmó más. Muy bien. Gracias, Lulu. ¿Quién me queda? Bueno, Patti dice, Dios es consistente desde siempre, una y otra vez nos anuncia lo que será, así que no tenemos pretexto, debemos cuidar nuestra vida espiritual y seguir estudiando, y que no nos pase que al estar al final nos diga, se te estuvo, dice, y dice. Ok. Es que los Se te jóvenes estuvo. ahora dicen di. Ok, muy bien. Muchas gracias. Pues sí, solamente nos queda decir que, como lo dije al final, todos somos convidados a una cena. La diferencia es, ¿tú vas a cenar o te van a cenar? Esa es la diferencia, ¿verdad? O eres convidado, porque todos son convidados, todos somos convidados, pero unos vamos a cenar y en la otra, esos van a ser cenados. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero tenemos la garantía y tenemos la confianza de que si hemos recibido a Cristo, si hemos hecho una paz con Él, tenemos la invitación expresa. De acuerdo a Efesios capítulo 1, dice, hemos sido sellados con el espíritu de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. Y la garantía, las arras de esa redención es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que tengamos fe, tengamos confianza, esa parucía pronto llegará y seremos testigos de esa venida de Cristo. Si somos la última generación, pues va a estar complicado, ¿verdad? Pero los que sí somos, a pesar de todo, llegaremos.
tal vez como mártires, tal vez sufriendo, tal vez sobreviviendo la gran tribulación, pero de que llegamos, llegamos. Sea cual sea el estado en el que lleguemos, la Biblia dice que Él un día nos tomará, enjugará nuestras lágrimas, ¿verdad? Y estaremos con Él para siempre. Y la promesa en Lucas, que dice, no beberé más de este fruto de la vida hasta que estéis conmigo en mi reino. Esa es la promesa que nos debe mantener firmes. Un día tomaremos una copa y la tomaremos con Él. Cantaremos con Él, cenaremos con Él. Vamos a orar. ¿Parece? Con eso terminamos. Voy a terminar aquí porque... Señor bendito, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos este día esta lección tan grande y tan maravillosa. Señor, gracias por ser tan privilegiados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues despedimos Gracias, Abraham. la clase. Déjame ver por qué no puedo terminar mi